Ser podcast. Episodio 34. Toda la vida por delante. Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a la tercera temporada de Lo Normal. Solo quiero añadir, Nerea, que soy la persona más afortunada del mundo por poder compartir este espacio contigo. Ay, Antonio, has estado a puntito de quedarte solo al frente del barco, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos los dos. No sabes lo contenta que estoy de volver a lo normal. No sé, igual todavía hay alguien que no sepa que Nerea ha tenido un accidente grave este verano. Afortunadamente puedo contarlo y hay mucho que contar porque de estas experiencias, pues bueno, siempre se sacan enseñanzas o con suerte confirmaciones de lo que una ya sabía. La más evidente es que lo más valioso que tenemos es la sanidad pública. Y también eso que hemos hablado tantas veces aquí en Lo Normal, que esas familias elegidas nos salvan. Literalmente creo que a ti te han salvado, ¿no, Nerea? A mí me han salvado mi familia elegida, dentro de la que ya sabes que estás tú, Antonio. Me estáis salvando todavía, me estáis cuidando, me estáis sosteniendo. En el hospital Son Espases de Mallorca, donde he estado ingresada 3 semanas, yo veía a esas familias de visita en otras habitaciones muy heteronormales, muy heteronormativas, pero ninguna era tan numerosa como mi familia de baricones y bolleras. Y fíjate, Nerea, que a pesar de todo lo que denunciamos aquí, porque hacemos muchas denuncias sobre delitos de odio, incluso lo vamos a hacer dentro de unos minutos en este episodio, tenemos mucha suerte, ¿verdad? Tenemos mucha suerte. A día de hoy vivimos en un país en el que cuando yo estaba inconsciente en una cama de hospital, mi novia dijo que era mi pareja y todo el personal sanitario y administrativo la reconoció como mi familiar y la mantuvo informada. Y eso hay que celebrarlo y defenderlo, no hay que darlo por hecho. Me quedo, después del susto, con las palabras del poeta chileno Raúl Zurita, que Ana, mi chica, me dejó escritas ayer en una notita al lado de la cama para que las viera cuando me levantase. La vida es muy hermosa, incluso ahora. A vivir, a comerse la vida hasta el último día. Practica la alegría del vive y deja vivir. A vivir, a comerse la vida hasta el último día. Practica la alegría del vive y deja vivir. A vivir, a reír, a bailar y a follar. Matar tiempo que el tiempo te va a matar. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Guillermo Alonso es escritor, autor de los libros Vivan los hombres cabales, Muestras privadas de afecto, Michael Jackson, Música de luz, Vida de sombras, y el recién publicado por Círculo de Tiza, La lengua entre los dientes. Es periodista, ha escrito en varios medios y ahora es columnista en la revista Icon y editor de su web. Es podcaster, es la otra mitad del podcast Arsénico Caviar, junto a Beatriz Serrano, que este año ha recibido un premio Ondas. Guillermo es también de Pontevedra, un poco tímido, maricón. Le encantan los animalitos, sobre todo los capibaras que comparten sus redes y los gatos con los que convive. Los travestis, volver de vez en cuando a su aldea, Amy Mann, Tori Amos, la mal llamada telebasura, Brian De Palma, ciertos espacios controvertidos como el Corte Inglés. Detesta, en cambio, el trabajo en general, sobre todo en redacciones, la autoayuda, las personas vitamina y derivados. Guillermo Alonso es sobre todo muy observador. Su escritura es despiadada con los personajes triunfadores y guapos y tierna con los fracasados. Trata las escenas grandilocuentes, las supuestas grandes lecciones de vida con sarcasmo y distancia. En cambio, aquello que es ridículo o insignificante o descartable es para él una mina de grandes narrativas. Hola, Guillermo. Hola, Nerea. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te ha gustado la presentación? Me ha encantado, yo creo que podemos terminar aquí. No, ya te gustaría, pero no te vas a librar. Guillermo, ¿por qué te parece tan interesante el fracaso? A mí me parece interesante el fracaso porque no me interesa nada el éxito, o al menos el éxito como nos lo han vendido en plan corporativo, vital. Yo, o sea, creo que lo peor que me podría pasar en la vida es que me asciendan y me den responsabilidades. O el éxito vital de, ay, he encontrado una mujer y voy a tener hijos, o un marido y voy a tener hijos, ¿no? Estas cosas. Entonces,
no es que el fracaso me parezca la mejor opción, pero sí tal vez es la mejor opción si el éxito es eso. Y luego aparte, tampoco, lo que me pasa con el fracaso es que no creo mucho en él. Creo que llamamos fracaso a unas cosas que son simplemente al final, y esto se nota mucho cuando te pones a escribir sobre tu vida, que al final llamamos fracaso a unas cosas que son como la existencia pura, ¿no? O sea, yo considero que un fracaso puede ser algo en lo que, por ejemplo, has invertido millones en un negocio y no ha sido rentable. Sí, vale, has fracasado. Pero luego algo en lo que has invertido emociones o esperanza, eso es un fracaso. Una relación, un intento de tener más cercanía con un familiar que no te lo da, un amigo que se aleja y tú no puedes hacer nada al respecto. Yo no sé si eso es un fracaso o es la vida en general, porque éxitos tenemos muy pocos en la vida. Entonces, si todo lo que no es un éxito es un fracaso, nuestra vida son una media de 72 años de fracaso en España o algo así. Igual lo que está mal es la narrativa entonces de éxito y fracaso. Está fatal, está fatal. Está mal hecha. ¿Cómo has llevado entonces el premio Ondas por Arsénico Caviar? Fatal, eso se puede ver cuando lo recogía, que temblaba como un mono tití. Y luego, bueno, a mí tener un premio me encanta que los Ondas se hayan acordado de nosotros, pero me gustan más los premios monetarios, Nerea. Sí. Y, a ver si el año que viene o algo así. En Vivan los hombres cabales, publicada por Niños Gratis, pues es una historia como muy cinematográfica sobre un travesti. Muestras privadas de afecto, es un relato rocambolesco lleno de giros que son un poco televisivos. También, en cambio, La lengua entre los dientes es una autoficción. ¿Por qué has decidido hablar de ti mismo? Pues tal vez porque podía, y con esto quiero decir que a lo mejor tendríamos que cambiar el orden y decir que hasta que no publicase 2 novelas de ficción, yo dije no voy a hablar de mí, al menos hasta que haya publicado 2. Pero es que no, yo veo así como con un poco de desdén a la gente que solo escribe sobre sí misma, que está muy bien, y hay gente que lo hace súper bien, y hay autores que me encantan, algunos de mis favoritos, que lo único que hacen es escribir sobre sí mismos en todas sus novelas. Pero luego hay mucha gente que escribe sobre sí misma y escribe fatal y se cree muy importante, luego encima vende, no hay quien la aguante. Creo que es también un poco de vagancia, porque escribir sobre ti mismo, yo siempre digo que lo tienes ya todo hecho, o sea, que la trama la tienes hecha. Entonces lo único que tienes que darle es un poco de color y textura y tempo a eso, ¿no? Que no es fácil, ojo, pero yo lo que admiro de los escritores es su capacidad para crear unas tramas endiabladas. Por eso tal vez algunos de mis escritores favoritos no van a llevarse nunca un Pulitzer, pero lo que hacen es crear unas tramas así como de hierro endiabladas que a mí me encantan. Bueno, como te inventas tú estas cosas en Muestras privadas de afecto, que tiene unos giros también muy divertidos y muy endiablados y que no te esperas, y es emocionantísimo. Muchas gracias. Es porque yo he leído muy mala literatura, mucha literatura de aeropuerto, y luego he intentado escribirla bien. Entonces a lo mejor eso es la fórmula del éxito. Y has visto mucha película de sobremesa. Y he visto mucha película de sobremesa, mucho Verjoven y mucho De Palma. Eres muy defensor de la telebasura. Hace poco, la mal llamada telebasura, hace poco nos han arrebatado, de nuestras manos, nos han arrebatado frías. De nuestras frías manos de maricones y bolleras, Sálvame, y de señoras que ven la televisión por la tarde en su casa, Sálvame. Esta desprecio por la baja cultura que de repente nos hemos puesto todos a reivindicar, ¿cómo lo ves? Porque llevas años dándole vueltas a esto y hablando de esto. Yo además he trabajado en Telecinco, cuando Telecinco estaba como en lo más alto y allí era todo éxito. Programaban un documental y era un éxito cuando yo estaba en Telecinco. Pues lo veo fatal, y no creo mucho en el término telebasura, porque en realidad la telebasura debería ser lo que no se consume, lo que se tira, ¿no? Y Sálvame se consumía, vamos, pero a borbotones, a sorbos. A mí me gusta la televisión divertida. Y ojo, con esto también puede ser muy divertido un documental. Odio esta narrativa de... dice que ve documentales de la 2. Es que hay documentales de la 2 apasionantes, y hay episodios de Sálvame Deluxe con Conchita y el Polígrafo apasionantes. Y también creo que tiene una clave, tanto Gran Hermano como Sálvame, como otros programas de este tipo, que es que son larguísimos. Entonces tú mientras los ves puedes leerte un rato Guerra y Paz, puedes lavar los platos, hay partes más áridas que te aburres, pero luego de repente hay un drama que te mantiene atado, que te mantiene pegado a la televisión. Creo que en que sean tan largos está la clave de su éxito, que mucha gente lo critica, que duren 4 horas. Pues no, es que en 4 horas pasa de todo. Por eso está bien. En La lengua entre los dientes hablas de tu infancia en Pontevedra, de uno de tus trabajos más locos, de la muerte de tu padre, de viajes. Además de ti mismo y de que todo lo que cuentas en el libro es verdad, ¿cuál es el hilo conductor de estos retazos de vida que has decidido contar? Pues no lo sé. Es que yo soy muy mal autoanalizándome, ¿no? Yo a estos escritores engolados y pesados que se autoanalizan, que te cuentan el subtexto de lo que ellos mismos han escrito, que te dicen, yo en realidad cuando hablo del romance entre
estas dos personas estaba hablando de la dictadura. Sí. Ay, mira, vayas a la mierda, José Luis, que no hay quien lo aguante. Entonces, creo que debería mirármelo, pero no me analizo yo muy bien. Entonces, mi única forma de analizar lo que yo escribo es un poco vampírica, si quieres llamarla así, porque nace de lo que me dicen los demás. El otro día alguien me dijo, Álvaro Llamas, al que tú también conoces. Muy listo, sí. Y al que deberías traer, y que tiene un libro maravilloso que se llama Aquellos días a finales de aquel año. Lo apuntamos. A los lectores, a los oyentes. Me dijo una cosa que me pareció muy interesante, que dijo, creo que todos los episodios de tu libro tienen en común que tienen una mirada intacta de niño marica. Y me pareció muy bonito, porque una mirada de niño es una mirada de niño a la que se le presupone inocencia y tal, pero una mirada de niño marica es otra cosa. Es otra cosa, a la que, o sea, que tiene, unido a esa inocencia, tiene cierta distancia, cierto temor de la ira de Dios. No sé, entonces sí, puede que sea eso, me gustó y me pareció que sí que era muy interesante y que tal vez eso es lo que une todos los relatos, más allá de que, pues como bien decías, me hayan pasado a mí y de que no tenga más, tristemente, para escribir una segunda parte, a menos que me apure para que me empiecen a pasar cosas. Hay un fragmento que quiero leer, creo que tiene mucha de esa mirada que menciona Álvaro Llamas de niño marica. Empiezo. Entonces, esta es la pregunta que me corroe. En una sociedad tan opresiva, compartimentada y tradicional, ¿cuál es esa descodificación que hace saltar las alarmas de los padres con sus hijos, si no es la pluma, que aparentemente tienen aquí hasta los instructores de artes marciales? ¿Cuándo se da aquí ese momento seminal en la vida de todo homosexual en el que alguien, ya sean los compañeros del colegio o tu propia familia, denuncia y censura tu voz, tu entonación, tus andares o los movimientos de tu mano por ser demasiado femeninos? ¿Cuándo llega para los niños tailandeses ese momento en el que tú mismo tienes que buscar en el diccionario qué significa la palabra pluma porque ni sabías que eso tuviera un nombre y te afectase a ti ya para siempre? Lo que tiene esa mirada de niño marica, y es algo bastante excepcional, es muy poca solemnidad y como muchísima frescura, ¿no? Parece que en los productos culturales desde el colectivo LGTB tenemos que ser, y aquí lo hemos hablado muchas veces, todo tiene que estar teñido de ejemplo, de aspiración, o bien tiene que visibilizar las opresiones. ¿No te pareces un poco empobrecedor? Uy, yo con esto me enciendo y no sé si me vais a echar de este programa. No, adelante. Patadas, pero mira, como me vuelvo a ver un libro sobre un niño que sufrió bullying en su pueblo, es que lo tiro por la ventana. Estoy hasta el mismísimo coño de que nos cuenten estas historias. Lo he hablado con amigos que también escriben. Parece que ya ha llegado un momento en el que solo podemos ser víctimas. Y entiendo los motivos, entiendo que la gente lo haga y entiendo que puede ser necesario, pero de verdad, no sé, ya está bien. Es verdad que en este libro hay partes en las que yo sí que digo que se metieron conmigo, que he sufrido bullying, que si no sé quién me dijo, no sé qué, pero lo que nunca haría es reducir a mi personaje a eso. O sea, el victimismo es una cosa muy tramposa, pero también te da una satisfacción inmediata, una respuesta inmediata, porque tú entras en las redes sociales y dices, me han llamado un maricón, entonces todo el mundo te va a decir, eres lo mejor, eres guapísimo, tranquilo, tú vales mucho. Oye, que no está bien que te llamen maricón, pero a lo mejor al que han llamado maricón, aparte de maricón, es gilipollas y se lo merecía. No, pues, perdón, que le llamen maricón, no. Pero no se merecía que le digan eres el mejor, porque a lo mejor no lo es. Quiero decir, creo que el gran avance en el mundo LGTB será cuando podamos ser unos hijos de puta integrales y no pase nada. Esto es la vida, que podamos ser tan hijos de puta como vosotros, ¿no? Como, entre comillas, los normales. Y no podemos seguir publicando libros sobre niños maricones en las aldeas. Ya está bien. O sea, cuéntame otra cosa. Aquí los traemos todos los que se van publicando. Pero seguro que hay alguno que está muy bien, porque hay un niño maricón en la aldea que sufre bullying, pero le pasa algo más, ¿no? La historia y no me voy a enrollar más con esto, pero lo que pasa mucho últimamente, no sé si lo habéis notado vosotros o si lo habéis hablado aquí, es que en la literatura pasa un montón que antes de una historia te cuentan un discurso. Antes de una trama hay una denuncia social. Y oye, que haya discurso y denuncia social está súper bien. Y de hecho, uno escribe y cuando uno escribe se ve su mirada. Y su mirada es ideología y su ideología es política. Eso es indudable. Pero cuéntame una historia y deja que yo saque las conclusiones. Y yo eso no puedo más. No puedo más. Porque es un poco infantilizador. Y además, ¿te parece que se está pasando? El recorrido ideal sería de la historia individual al mirar la estructura, ¿no? Los engranajes de todo lo que está mal, y se está haciendo lo contrario. Claro. Utilizar el discurso individual para generar capital
capital social, generan incluso ingresos, ¿no? Sí, novelitas y novelitas, por llamarlas así. Bueno, se ve en el libro que abres ahí tus intimidades. ¿Te han llegado, qué es lo más bonito que te han dicho de la lengua entre los dientes? Pues me han dicho cosas bonitas como eso que te dije antes de la mirada marica infantil, pero luego también ha habido mucha gente que me ha escrito, por ejemplo, ha habido mucha gente que me ha escrito con el episodio de mi padre y me he dado cuenta de que la relación que yo cuento con mi padre, que es así, pues fría, distante, es una cosa muy generacional de la gente de mi edad, y supongo que especialmente tal vez, no sé si entre los chicos gays, no porque haya nada de homofobia, sino porque entre la distancia de esa generación, entre ya lo distantes que eran en esa generación, que yo creo que nos salió un poquito estropeada, de no sé si los hijos de la posguerra, que nos salieron ya un poquito fríos esos hombres en general. Si ya a eso añadimos esta distancia que hay entre un padre y su hijo gay, como que no se entienden mutuamente, a lo mejor ahí podemos sacar todavía un nuevo, ¿cómo se dice? Una distancia ya, pero abismal. Y mucha gente me ha escrito para decirme, oye, pues a mí me pasaba lo mismo con mi padre y tal. Yo pensé, oye, pues qué bien que haya podido representar esto tuyo. O sea, creo que esto de verse reconocido en un libro es algo que al final te da como tranquilidad y paz, yo creo. Bueno, visto el esfuerzo pedagógico que hemos hecho, de la manera que sea, ya sea con ese texto que escribes hablando del asesinato de Samuel, con tus columnas, con tus libros, incluso desde la ficción, el esfuerzo pedagógico que hemos hecho desde el colectivo LGTBI de manera más soterrada o más evidente, el esfuerzo que hemos hecho desde el feminismo y las ideologías políticas que están triunfando. ¿Qué piensas, Guillermo, tú que eres tan inteligente, que se ha hecho mal? Joder, que yo de política no sé nada, ¿eh? O sea, no sé nada. Considero que sé lo mismo que el resto, o sea, nada. Pero puede que sea un poco... Yo creo que estamos metidos todos en una caja de resonancia y que estamos haciendo pedagogía para quien ya esa pedagogía la tiene hecha y que no hemos encontrado una manera de salir de nuestra caja de resonancia y de que nos escuchen. Y que cuando nos escuchan, nos miran... Fíjate que yo antes te dije que había algunos activistas LGTB que a veces a mí ya me parecían curillas dándome un discurso que me sonaba eso, a catequesis. Claro, pero fuera de esa caja de resonancia quizás... Claro, o sea, y si yo hay veces que escucho a un activista con el que estoy completamente de acuerdo, con el que comparto problemática, experiencia y dramas, pongo los ojos en blanco diciendo ya estamos otra vez, imagínate lo que puede pensar un señor pensando en votar a Vox. Esto me está pasando mucho en redes sociales, que están todos mis amigos compartiendo, ¿por qué no hay que votar a la derecha? A ver, maricones, nosotros no vamos a votar a la derecha, todos tus seguidores no van a votar a la derecha, tenemos que intentar llevar esto fuera. Pero ¿cómo? No lo sé. No quiero dejar de mencionar el podcast Arsénico Caviar con Beatriz Serrano, que gira en torno al antagonismo. Va a estar en contra del amor, de los guapos, del éxito, de la salud mental. ¿Por qué decidisteis enfocarlo así? Hay una saturación de aspiraciones y de positividad tóxica que queríais combatir. Queríamos combatir eso, efectivamente. Estábamos hartitos ya de los mensajes vacíos y positivos de felicidad. Pero también creo, a la vez que creo que hay una saturación de eso, también hay una saturación de cinismo y de nihilismo en las redes, cada vez más, ¿no? Estas bromas de tengo ansiedad, me voy a tomar una pastilla y me voy a dormir, y todo, ¿no? Todo esto con un muñequito. Estos memes, por ejemplo, que son súper divertidos, de afirmación.es, que compartimos todos. Creo que también hay una saturación de cinismo en las redes sociales. Y últimamente en ese sentido creo que Beatriz y yo en el podcast estamos bastante más sentimentales, ¿eh? Y bastante más hablando de cosas nuestras, creo que siendo más tiernos con nosotros mismos, o sea, a veces seguimos siendo cínicos porque es un poco nuestra marca de fábrica y si no nos hacen devolver el ondas, pero creo que intentamos también acabar con eso. Últimamente estamos intentando hacer un ejercicio de, no voy a decir de positividad, pero sí de ternura, que ahora no hay nada de ternura, o sea, hay mucho viva la gente y mucha alegría falsa, pero algo de ternura y cercanía y calidez, eso sí que creo que no hay nada de nada. Guillermo, nos encantaría quedarnos aquí hablando contigo largo y tendido, pero bueno, pues me llamáis otro día. Otro día te llamamos. Muchísimas gracias. Gracias me ha encantado. Vosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias.
Ya hemos hablado en varias ocasiones del 028, el servicio arcoiris, de información y atención integral en materia de derechos LGTBI. Hemos querido saber cómo funciona este servicio sobre el terreno. Beatriz Nogal ha visitado la sede del 028. Buenos días, servicio 028. ¿En qué podemos ayudarle? Pues mi recomendación es que vayas a un centro de salud para que te den un parte de lesiones. Y con ese parte de lesiones, como en la Archancha ya has tenido mala experiencia denunciando, mi recomendación es que vayas a un juzgado de guardia. Y allí es donde interpongas la denuncia, ¿vale? Porque sí me estabas comentando que te tuviste que tirar al suelo porque te iban a atropellar. Como no tienes número de placa ni nada de estas personas, pues simplemente comenta lo que ha pasado, comenta que es un delito de odio, que quede así contemplado en la denuncia. ¿Cuántas llamadas recibís al día, más o menos? Pues a partir de la puesta en marcha del servicio, que se produjo el día 5 de julio, recibimos aproximadamente entre 80 y 100 llamadas al día. Tenemos 3 turnos, los 3 turnos son de mañana, tarde y noche, el servicio son 24 horas, 365 días, se hace contención emocional, se hacen primeros auxilios psicológicos. Buenas noches, servicio 028. ¿En qué podemos ayudarle? Vale, pero este altercado, ¿cuándo se produjo? Ayer. Vale, ¿y por qué motivo es la denuncia? Sí, entiendo. Entonces, ¿has sido víctima de algún delito de odio por LGTBI-fobia por parte de estas personas? Pues sobre todo de vecinos que no asumen o que no respetan esta diversidad y que profieren insultos pues lesbófobos, todo tipo de amenazas, incluso con algunas armas, o sea, nos han comentado. O sea, que son situaciones complicadas y que pues es en el ámbito, uno de los ámbitos más privados que tiene la persona, su propio domicilio, no poder estar seguro simplemente por su orientación o su identidad. ¿Insultos de qué tipo? Pues, como te puedes imaginar, todo tipo de descalificativos como maricones de mierda, bolleras, etcétera, etcétera. Por desgracia, no todo el mundo conoce la legislación que se aplica en España, por tanto llama a mucha gente desde el desconocimiento total de me quiero cambiar el nombre, ¿cómo lo hago? Estoy en tal comunidad autónoma, aquí qué ley hay que se aplique en casos de LGTBI-fobia, y tan simple como simplemente a veces interponer una denuncia. Tampoco se sabe muy bien si es en la Comisaría de Policía Nacional, si es en la Guardia Civil, si es en un juzgado de guardia, qué tienen que decir, qué no. Bueno, curiosamente ayer pues una persona refería tener mucho miedo al salir de su casa porque su vecina intentaba amenazarla con un arma. Escucha activa el problema que te esté contando, validar los sentimientos que te esté expresando también y escuchar las necesidades. Que hay mucha gente que nos está llamando y contándonos casos que han pasado hace tiempo, como que esto era necesario desde hace tiempo y quieren dejar constancia para que quede en los registros. O sea que creo que ese teléfono es necesario, pero hace mucho que era necesario. Somos un servicio profesionalizado, no se cuestionan otros servicios. Nosotros estamos al margen de la política, somos un equipo de gente con la energía, con la gana y con la pasión de hacer nuestro trabajo exactamente igual que cualquier otro servicio público. El Estado es garante de que los servicios públicos se pongan en marcha y nosotros somos un equipo de profesionales, estamos al margen. El 028 desgraciadamente también sufre LGTBI-fobia en las llamadas que recibe diariamente. Lo normal, un podcast de contenido LGTBI de la cadena SER, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Ya hemos hablado en varias ocasiones en Lo Normal sobre la involución que están teniendo los derechos LGTBI en Estados Unidos. Hace unos días, José Ignacio Valenzuela, Chascas, visitaba A Vivir, que son 2 días, y era entrevistado por Luz Deslancho. Chascas es uno de los guionistas más cotizados de América Latina. Chileno de nacimiento, lleva 20 años viviendo en Estados Unidos y ha firmado series tan famosas como Santa Diabla, Quien mató a Sara o Donde hubo fuego.
Es también escritor y acaba de presentar en España su última novela, Cuando nadie te ve. El creador chileno hablaba sobre la importancia que da a la inclusividad, a incluir tramas y personajes del colectivo en sus guiones. Es una pequeña revancha, te diría yo. Es poner en boca de personajes, incluso en Ken Matuasara también había una subtrama LGBT muy poderosa, que Ginés García Millán, el actor, era el homófobo de la serie. Y yo puse tanto en Donde hubo fuego como en Ken Matuasara y como en las series otras que he escrito y los libros, etcétera, siempre pongo una subtrama, porque me parece muy importante, de representación, por un lado. Estadísticamente hablando, si tú tienes 10 personajes, uno tiene que ser gay, mínimo. Sí. Mínimo. Por lo tanto, es poner en boca de ciertos personajes cosas que a lo mejor yo no me atreví a decir en un momento, o que no se me ocurrió decir, o que me enfrenté a algo y me quedé tan paralizado que 3 días después se me ocurrió la respuesta ideal para esa. El espíritu de la escalera, ¿no? Exactamente. Y sí, me parece que es muy importante. Si me van a ver en el mundo entero, pues me parece que es muy importante que se vea esto también. Chascas charló con Lourdes de los efectos de las políticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre la población LGTBI en ese estado. Ha sido bueno, yo vivo en Estados Unidos hace muchísimos años, 20. Por lo tanto, he visto esta involución que viene obviamente desde el momento que Trump gana. Sí. Bueno, desde la campaña de Trump, cuando uno lo escuchaba decir atrocidades y uno decía, bueno, este señor no puede, o sea, aquí nadie le va a votar. Claro, aquí se acabó su campaña, aquí se acabó su... Y no, y tenía más audiencia. Mira, ahora, sigue, ahí sigue. Ahí sigue. Y yo que vivo en Florida también hace 12 años, Florida era un estado, además, muy diverso. Era un estado históricamente con una población gay muy fuerte. Era un estado con muchas personas negras. Era un estado con muchos latinos. O sea, era una suerte como de Torre de Babel, tanto de pieles como de orientaciones sexuales. O sea, era un crisol. Y eso es lo que hacía fabuloso y maravilloso a Miami. Y de pronto aparece este gobernador que es, además, autodeclarado neofascista, o sea, él incluso ha hecho unos comerciales de televisión con símbolos nazis. Y tú dices, bueno, aquí va a explotar la bomba, aquí, o sea, obviamente va a pasar algo. Y no, a nadie le importa. Y ahí está el logo nazi. Y bueno, organizaciones no gubernamentales han hecho estudios en Florida de cómo para mujeres, migrantes y comunidad LGBT se han retrocedido 80 años en derechos adquiridos. 80 años. Más o menos, porque las mujeres ya no tienen derecho al aborto, la educación está absolutamente intervenida. O sea, sí van reescribiendo la historia, van borrando identidades, van borrando colectivos. Y por supuesto, yo, un hombre gay, casado con un hombre, que estamos criando una hija, todos los días nos cuestionamos, bueno, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Lo que pasa es que tampoco es tan fácil irse de su país, ¿me entiendes? Claro. Tampoco está, o sea, yo tengo una hija en un colegio que es feliz con sus compañeros de curso. Los abuelos de mi nieta, de mi hija, están ahí, ¿me entiendes? En Florida. Sí, claro. Mis papás, la mamá de Anthony, mis hermanos, sus primos. O sea, ella está creciendo en una red familiar. Yo me acuerdo cuando yo era chico, yo me iba con mis abuelos de vacaciones. Entonces tengo que sacarla de ahí, tengo que desraizarla y traérmela a España o a otro país. Para estar los tres solos, ¿me entiendes? O sea, sí. Pero que también me lo cuestiono, también digo, bueno, es que yo tampoco quiero que crezca en este país. Me obligaron en el fondo a ponerla en una escuela privada, porque en una escuela pública la familia de mi hija es ilegal. Qué fuerte. Si mi hija hiciera un dibujo de un papá, de su otro papá y ella al centro, ese dibujo hay que eliminarlo porque ese dibujo es ilegal. El guionista chileno expresó también los temores que provocan en su familia los resultados de esas políticas reaccionarias. Pero de pronto me pasa que estoy con mi marido cenando y llevamos 1 hora angustiados viendo qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque ya, por ejemplo, no podemos ir juntos los 3 al supermercado, nos da miedo. Claro, porque además en Florida está permitido llevar armas. Y armas cargadas. El gobernador lo permitió. Ha habido atentados permanentemente. Homófobos, sí. Entonces, cuando te empieza a cambiar la vida de esa manera y tú dices, pero ¿de qué sirve que yo grite y que yo levante banderas y escriba libros y, ¿me entiendes? Y ponga cosas, si finalmente no puedo salir al supermercado con mi marido y con mi hija a comprar 1 litro de leche porque
nos exponemos a que nos maten. Se publicaba el cuarto informe de ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. En él se hace un análisis sobre la representación de la diversidad en la ficción española, en el cine y televisión en el año 2022. Esa diversidad abarca 3 ámbitos, el que se refiere a la orientación sexual y la identidad de género, la representación de personajes racializados y la de personajes con discapacidad. Aunque muchas veces esos 3 ámbitos interseccionan, vamos a ocuparnos aquí preferentemente del primero de ellos, el que tiene que ver con la diversidad sexual. Nos acompañan Jorge Gonzalo, presidente de ODA. ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí. Pepa Blanes y José María Romero, compañeros del Cine de la SER. ¿Qué tal, Pepa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Miquel Rueda, director y guionista de Vestidas de Azul, la serie de A3 Media que dará continuidad a la exitosa Veneno. ¿Qué tal, Miquel? Hola, buenas tardes. Jorge, ¿qué nos dice este informe 2023 sobre la evolución de la representación de la diversidad en la ficción española? Pues lo que viene a decir principalmente es que no hay mucha evolución. Si comparamos con los últimos informes, ya venimos varios años intentando poner el foco en la polarización que hay en el audiovisual y seguimos un poco en las mismas que los años anteriores. Al final encontramos personajes LGBTIQ+, en solo en 25 películas de las 99 analizadas, pero que realmente tengan representación y que pasen el test de Víctor Russo, que es un test para ver si la representación tiene peso, solo nos encontramos con 7 películas. Es decir, estamos con unos números pequeñísimos. Solo un cuarto de las películas tiene representación LGBTIQA+. Eso quiere decir que un 75% de las películas llegan a gente y son dirigidas a gente que no les importa nada la diversidad y que no tienen ningún interés y que por desgracia se les fuerza incluso a que no reciban toda esa información y entonces vivimos en un momento un poco complicado, como ya sabemos, y por ejemplo usando unos datos de GLAAD, solo el 20% en Estados Unidos, porque estos son datos de Estados Unidos, el 20% de las personas conocen a una persona trans en su vida. Eso quiere decir que el 80% restante se hacen una idea de lo que ven en las películas y en las series. Si tú tienes un montón de contenido que lo haces precisamente para gente que no le interesa todo esto, al final tienes un montón de gente ignorante que se crea su referencia de lo que es el mundo a partir de cosas muy sesgadas. Estamos hablando de datos, pero Pepa, José, olvidándonos un poco de las cifras, ¿cuál es vuestra sensación como espectadores asiduos de la ficción española? ¿Hay una evolución? ¿No hay una evolución en la representación de la diversidad? Pues yo creo que para empezar hay que decir que vivimos en una pequeña burbuja porque, claro, como bien explicaba Jorge, nosotros vemos películas, nos interesa la diversidad, entonces las vemos con una perspectiva, vemos un tipo de películas donde la diversidad sí está. Pero es verdad que el espectador medio o ese cine más mainstream y comercial se pierde todo ese abanico diverso que sí que está en el cine español, aunque de una manera, o en las series, pero de una manera incipiente. Yo creo que sí que han mejorado, mencionabas GLAAD y mencionabas ese dato de cómo la gente en Estados Unidos no conoce a ninguna persona trans y se ha hecho la imagen a través del cine y cómo ese retrato de las personas trans estaba asociado al asco, estaba asociado al miedo, estaba asociado al rechazo y cómo ese retrato sí que ha ido cambiando incluso en películas no mainstream, pero sí que digamos que no son tan películas de nicho, ¿no? Creo que sí que ha habido un cambio, creo que sí que hay películas que retratan al colectivo LGTBI
LGBTQ+, de una manera más positiva, no tanto desde el drama o desde siempre, si vas a ser lesbiana vas a sufrir, si vas a ser gay todo va a acabar mal. Creo que esto empieza a cambiar, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer, porque en una ficción para toda la familia, como podría ser una peli de Leo Harlem, pues todavía eso no está tratado con una normalidad o no aparece con normalidad, ¿no? Para mí ese es el punto. Sí, es un poco como decía John Waters, lo que hay que asaltar es el mainstream. Aquí se unen muchos factores. Lo que Jorge decía que es polarización, nosotros pues lo vemos como nicho, ¿no? Como películas sectoriales. Creo que ahí hay un problema al encajar cualquier película que tenga temática LGTBI como una película de nicho de un sector o que va destinada a un tipo concreto de la población. No, es una película, cuenta una historia y es para todo el mundo. Ahí lo que se llama películas de nicho también entran los presupuestos, que es el gran melón, ¿no? Que es las películas con vocación comercial o para un gran público. Cuando hay personajes LGTBI, pues bueno, no son películas habitualmente las que cuentan con mayor presupuesto o con un mayor distribución o alcance. Eso las series lo están reparando, que es donde vemos la evolución sobre todo de los últimos años, en la representación, en la difusión en las series de personajes bien construidos con historias propias, como decía Pepa, que no sea solo desde el enfoque de lo trágico o el sufrimiento del colectivo LGTBI, sino que también haya luz, que es importantísimo, además de los datos cuantitativos, también los datos cualitativos, y luego que también se vayan incluyendo personajes como de manera orgánica en las películas, aunque sean personajes secundarios. En las películas, por ejemplo, y creo que en el estudio Alcarrás, que mucha gente a lo mejor no lo ha percibido, pero sí que hay una hermana de los protagonistas que es lesbiana, no está resaltado, está como muy orgánicamente integrado en lo que es esa coreografía familiar, ¿no? También que se vayan dando esos pequeños pasitos que a lo mejor el espectador medio no atiende, pero que sí que son importantes a la hora de la representación y de avanzar en la inclusividad y en esa representación. Totalmente. Realmente había que empezar por un poco con lo malo, pero evidentemente ha habido avances, ¿no? ha habido avances. Y sí que es verdad que cualitativamente hemos visto muchas mejoras desde muchos puntos de vista. Es decir, se queda muy atrás ya el malo de película, que todo lo que estaba relacionado con la diversidad tenía que ser malo. Sigue pasando de vez en cuando y pasa más casi no tanto con LGBT, más con la discapacidad muchas veces está unido a algo de un rencor, de algo maligno o de algo incluso mágico, pero claro que ha habido muchas mejorías. Si queréis digo un par así interesantes que yo creo que son de aplaudir este año. Por primera vez hay representación de hombres trans, que hombres trans no había habido nunca. Este año es la primera vez, y no solo eso, sino que tenemos a un actor trans. De esos 4 actores trans, no 4 actores, 4 personajes trans, 2 personajes son interpretados por Ander Puig, por un solo actor, y el otro, hay uno que sí que es interpretado por una mujer cis, pero los otros 3 son interpretados por hombres trans, con lo cual ha habido mejorías, y eso entre otras. Miquel, ¿y tú cómo lo ves desde dentro? Eres director de A Escondidas, has formado parte del equipo de Veneno y ahora estás al frente de Vestidas de Azul. ¿Tú crees que el público pide que se aborden estas temáticas o es una evolución natural de la ficción que se corresponde con el mundo en el que vivimos? Yo no sé si el público lo pide o no, pero desde luego es una labor nuestra desde la industria del audiovisual. Quiero decir, al final el cine, o abriendo ampliamente la palabra cine, porque ahora están las series ahí, cada vez son más cine, creo que tenemos una labor didáctica importantísima, porque el poder de la imagen es enorme, y al final estamos rodeados de imágenes y todas las imágenes nos cuentan algo, y al final tú modelas o construyes la sociedad que quieres a través también de las imágenes que vas creando, ¿no? Entonces, desde luego, es verdad que la visión que yo tengo sobre el audiovisual, igual no la tiene mucha gente, igual es un poco utópica, pero yo sí que creo en esta visión más romántica y casi como política del cine, ¿no? Y de lo importante que es construir imagen y sociedad a través de lo que creamos, ¿no? Que si vas a generar una imagen nueva, piensa muy bien cómo la vas a generar, porque la sociedad que está reflejando, al final es una mirada, ¿no?
¿no? Estás enseñando el mundo a través de tus ojos, y entonces es importante que haya una representación. Al final, yo qué sé, yo recuerdo cuando yo tenía 14 años, ojalá hubiese tenido yo referentes en el cine positivos, ¿no? Que no lo sabía, eran referentes bastante negativos en los que tú te reconocías de una manera como extraña, ¿no? Yo decía, pues es que yo no sé si soy eso, no sé si... por eso es tan importante que haya referentes, que se represente la amplia variedad, el amplio espectro, ¿no? que forma nuestra comunidad y todas las comunidades, ¿no? Pero creo que es importantísimo eso, que desde el audiovisual exista esta labor, esta conciencia, ¿no? De que al final lo que hacemos es algo casi, bueno, que es político y que es necesario hacer didáctica. Y en el caso de Veneno, si me dejáis, es que ha sido muy bonito lo que ha hecho esa serie, porque es una serie que a priori podría ser una serie, como estábamos diciendo, de nicho, que no me gusta usar esa palabra, pero es verdad que es una terminología que viene muy bien para explicar, y sin embargo Veneno salta a llegar a públicos donde a priori no hubiera llegado. Eso es bonito, porque además Veneno, que es una figura controvertida, no solo por su condición de mujer trans, sino por muchas otras cosas, y sin embargo cómo eso consigue traspasar, o sea que yo creo que es posible que incluso desde el nicho se llegue al mainstream. Es precioso, o sea, mira, mientras contabas, yo porque lo vivo muy en primera persona, o sea, yo qué sé, mi primera película, que es Escondidas, que es una película, una historia de amor entre los chavales adolescentes, llega muy poca gente, ¿no? Entonces, afortunadamente, de repente, una historia como la de Cristina, que la hacen los Javis, que tienen afortunadamente que pertenecen a esa parte también más mainstream que ayuda a poder llegar a mucha gente, y aún y así tampoco cuando empezábamos a hacer, yo dirigí 2 capítulos, tampoco sabíamos dónde iba a llegar, sabíamos que sabía que estaban los Javis detrás y que los Javis al final tienen un tirón, pero que nunca sabes al final una historia como lo que bien dices, ¿no? Que Cristina que pertenecía también a una parte de la sociedad donde la gente en general no miraba o miraba para reírse, ¿no? Todos nos acordamos de lo que se hacía con Cristina en los programas de televisión en los años 90. Entonces, de repente que mágicamente podamos utilizar el poder del mainstream para poder lanzar referentes positivos, como se ha hecho con ya no solo con el personaje de Cristina, sino con todos los personajes que enriquecen la serie, es una maravilla, ¿no? De repente poder enseñar y saber que tanta gente lo está viendo, porque al final tú haces las cosas para que la gente las vea, ¿no? Sí. Pero fíjate, el avance solo de Veneno, que fue un hito en su momento, y la influencia que ha tenido y la repercusión social, más todo el casting y el reparto, que era muy importante en esa serie, a este año 20.000 especies de abejas. Solo han pasado 3 años y ya de una serie de éxito a una película que ha pasado por el Festival de Venecia, que hubo premio a 2 actrices de Venecia, de Berlín, a 2 actrices, que también era un mensaje de los festivales del cine de autor a la representación y a la inclusión, y luego una película que cuenta de manera luminosa una transición de una niña trans, ¿no? Y no solo va dirigido a que alguien se sienta representado, sino ya hasta los padres, para que sepan leer muchas de las cosas que pueden estar pasando en sus casas. Eso es muy bonito que pase en la ficción para gente que no se ha acercado a esa realidad. Y lo interesante, y lo interesante creo que... es que seguimos. Adelante, vosotros sois nosotros moderadores callados. Es lo que se lleva ahora. Es muy pedagógica, 20.000 especies de Vicente, abejas. Ana, Yo pensaba en los padres. Sí. No, decía que lo interesante ya no solo es quedarnos desde las imágenes que creamos, ¿no? y que lanzamos al público, sino también poder ser ejemplo a nivel laboral, ¿no? De repente me viene a la cabeza que en Vestidas de Azul, la productora Suma Content firma un contrato de colaboración con Yes We Trans, que es una asociación que se dedica a insertar laboralmente a personas trans de una forma exitosa, ¿no? Para asegurarse de que esa inserción es exitosa, y de repente tener la responsabilidad ya no solo de que las imágenes que estás realizando son importantes y cuentan algo necesario, sino que además detrás de las cámaras de repente estamos generando un lugar, un espacio seguro, un lugar donde en este caso personas trans pueden trabajar, en este caso en Vestidas de Azul, en cada departamento había al menos una persona trans, bien sea en el delante o detrás de las cámaras, y creo que es importante también que a nivel laboral la industria tome conciencia de lo importante que es lanzar imágenes con conciencia, pero a la vez también que no se quede solo ahí, sino que también esto trascienda otras barreras. Pero también no es casualidad que en el caso de Veneno el resultado fuera el que era, porque realmente si no tienes a todas esas personas trans detrás ayudando a hacer todo esto, nunca tendrías vamos, lo que decía antes si tienes un montón de personas cis haciendo la historia de una persona trans, vas a caer en los sesgos que han formado tu forma de ver lo que es una persona trans. Total. Nos planteamos que
que una ficción no tan abundante como la española, un pequeño número de producciones, pueden modificar sustancialmente esas cifras. Se me ocurre que este año, por ejemplo, con Las noches de Tefía, con Vestidas de azul o Te estoy amando locamente, probablemente el incremento de personajes y de tramas LGTBI en el ejercicio del año que viene sea importante, ¿no? Sí, o sea, vemos que sí que van creciendo, es decir, este año en porcentaje no ha crecido tanto, pero en número de personajes sí que ha crecido con respecto al anterior, porque hemos analizado más, entonces hay más personajes. Pero lo que pasa generalmente con estas películas y estas series es que al final concentran la gran mayoría de los personajes LGBTIQ+. Por eso siempre lo que hablamos es más de polarización, que aunque crezcan muchos los números, muchas veces nos damos cuenta de que se concentran en muy pocas producciones. Has sacado en Netflix, hay una dinámica, una crítica, en la que no sé si hay algo de cierto aquí, de que Netflix hace y otras producciones, otros creadores, una especie de inclusión forzada, ¿no? De personajes diversos de cualquier modo que no aportan nada a la trama. ¿Siempre es bueno que haya un personaje LGTBI racializado o realmente hay que fijarse en hasta qué punto esto aporta a la trama o no? O sea, ¿realmente existe esta inclusión forzada? A ver, desde Oda sí que no forzamos, pero sí que queremos que haya todo tipo de personajes. Es decir, al final, este año, por ejemplo, uno de los números que nos sale es que el 70% de los personajes son principales LGBT. Es decir, esto tiene una doble lectura. Por un lado es fantástico porque cuando meten un personaje LGBT lo que pretenden hacer es investigar en la trama e intentar desarrollarlo porque hay un interés en ver cómo es ese personaje, pero por otro lado te das cuenta que no faltan referentes o falta capacidad de crear personajes LGBT que no tengan trama. Es decir, que de repente con algo muy sencillo puedas dejar claro que la profesora que sale a lo mejor en dos episodios, pues tiene una pareja mujer o que es una mujer trans. Desgraciadamente, yo creo que el audiovisual suele ser muchas veces reflejo de en qué punto está evolutivamente, si decirlo de alguna manera, o educacionalmente una sociedad. Muchas veces cuando antes veíamos o los que veíamos películas de outing era porque de repente ¿no? esto de salir del armario era lo que estaba ocurriendo de alguna manera, como que la sociedad estaba en ese punto. Cuando lo suyo sería que el audiovisual siempre fuese un poquito por delante, porque es verdad que al final lo que decías, ¿no? Nos generamos nuestras propias burbujas, nuestros propios nichos, donde creemos que lo que vivimos es lo que hay, y hay muchísima gente que obviamente, lo que decías antes, ¿no? En Estados Unidos el 60% de las personas desconoce la realidad trans, ¿no? Entonces, claro, ojalá el audiovisual fuese por delante para poder enseñar y mostrar otras realidades de las que de otra manera quizás mucha gente no las tiene al alcance, no las ve, o no las quiere ver también. Esto que es una cosa que preguntan mucho, ¿no? Mucho. Pero ¿a ti te parece bien que, yo qué sé, ¿a ti te parece bien que una peli de superhéroes meta al negro, al chino, a tal? Sí, pues sí, o sea, quiero decir, evidentemente es un lavado de imagen de Hollywood en cierto modo y en cierto modo no, porque el documental Disclosure, que da muchos datos al respecto, explica que muchos departamentos de Hollywood lo han ocupado, o sea, en la dirección de esos departamentos lo han ocupado personas LGTB, con lo cual las dinámicas van cambiando también en el propio Hollywood. Y luego, claro, evidentemente, estamos en el sistema capitalista, se apropia todo. O sea, no nos vamos ahora a sonrojar con esto, pero en esa apropiación también hay cosas positivas. Y que haya un beso en una película de Pixar entre dos mujeres, aunque luego lo censuren los de Vox y los del PP, es importante porque muchos niños o muchas familias han visto una milésima de segundo, pero no le han dado importancia que haya un beso entre dos mujeres. Entonces, cuando eso se normaliza en una peli mainstream, aunque esté metido con calzador, yo no creo que sea contraproducente. Es contraproducente para los incels, sí, bueno, pero para los incels es contraproducente todo. Que no sería, o que la ficción tiene que tender a hacer otro tipo de cosas también, sí, pero me parece que eso es importante. Al final, o sea, las costuras se notan cuando es una inclusión forzada, ¿sabes? Esto del efecto Benetton que digo yo, cuando en una película te encuentras como una variedad que no encaja narrativamente en la película, pero no sé si es un peaje o qué es, pero un paso es. Una última cuestión ya. Vosotros hablabais hace unos meses, Pepa, José, con Miki Esparvé y con Carlos Cuevas sobre Smiley y la polémica que surgió en torno a la serie sobre si los personajes gays debían ser interpretados por actores gays o no. Hablamos
podemos hablar de personajes gays, pero podríamos hablar perfectamente de personajes trans. ¿Cómo os lo planteáis? ¿Qué pensáis vosotros? Y yo creo que es positivo que ese debate esté y que se ponga sobre la mesa. Yo creo que en el personaje de las mujeres y los hombres trans es obvio que tiene que ser una mujer y un hombre trans, ¿no? Entiendo que depende de cada necesidad de la producción, en qué momento de esa transición se encuentre. O sea, no lo sé, quiero decir que no quiero entrar en lo que tiene que ser o lo que no. Yo como espectadora me gustaría ver eso. Igual que como espectadora, pues me gusta ver a una española haciendo de española. Quiero decir, no me gusta... me pasa mucho con las pelis de Hollywood, ¿no? O con los hispanos en ese sentido, que ponen a un español haciendo de mexicano. O hay determinadas cosas que me parece que a mí no me gustan como espectadora. Me gusta un tipo de cine quizá muy realista en ese sentido. En el caso de Miki Esparvé y Carlos Cuevas, recuerdo que ellos estaban muy nerviosos en la entrevista y entiendo las motivaciones y también entiendo que puede haber algo positivo en esa interpretación, o sea, en lo que ellos decían. Y en el caso de Carlos Cuevas, sobre todo, que es no me gustaría llamarlo icono sexual, pero sí que es verdad que tiene muchas fans y que es un actor heterosexual, que tiene... Pero bueno, él me decía, ¿y por qué das por hecho que yo soy heterosexual? Y decía, pues es verdad, pues ya, error mío, porque lo primero que te preguntas es como si fueras heterosexual, cuando puedes ser bisexual, cuando puedes ser gay, y yo no tengo, ¿sabes? No tengo por qué saberlo, ¿no? Que tú hayas interpretado o que muchas tías te lleven en la carpeta no significa que yo piense que tal. En ese sentido, sí que a veces creo que puede ser positivo que un tipo de actor quizá con una masculinidad muy definida o muy hegemónica haga ese personaje, sí puede romper algunas barreras en el aspecto de los tíos, o sea, del espectador hombre. Yo creo que es muy interesante, pero a la vez es muy delicado. Con lo trans creo que no hay debate, o al menos para nosotros en el cine láser no lo hemos tenido a nivel de representación, pero en otros casos es verdad que Miki y Carlos hablaban de lo de la presunción de heterosexualidad, que en parte también hasta qué punto invade la vida privada. Y en este caso a lo mejor no tanto, pero con un chaval tan joven como el de la serie de Netflix esta de Heartstopper, uno de los protagonistas al final es un chaval muy muy joven que incluso se está conociendo a sí mismo, y por la presión social y los fans tuvo que prácticamente salir a decir que era bisexual, ¿no? A justificarse por quién estaba representando. Entonces, en algunos casos creo que son terrenos delicados y que sería, no lo tengo claro en este debate, pero creo que es más un problema de la industria y de la homofobia interiorizada de mucha gente, o de que en muchos casos es más plumofobia, que es el melón, ¿no? En teoría, ¿por qué un actor gay no puede interpretar a un actor hetero? Claro, pero tiene que cumplir los patrones de masculinidad hegemónica del personaje hetero. Creo que ahí está más en los patrones y en los cubículos tan cerrados que son la masculinidad y la feminidad, y cómo representarla, igual que en el caso de actrices, ¿no? Que tengan que representar una feminidad si son hetero, o menos femeninas, por así decirlo, si son lesbianas, ¿no? Entonces, creo que en romper un poco esas representaciones hegemónicas está más que en la identidad de cada uno. Bueno, veremos cómo será el informe del próximo ODA, del próximo ejercicio, como decía Antonio, como si fuera la declaración de la renta. De momento, Jorge Gonzalo, Pepa Blanes, José Manuel Romero, Miquel Rueda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Maybe you only want what you can't have. Never seem to be satisfied till it all goes back. El próximo día 23 se celebra el Día de la Visibilidad Bisexual. Le hemos pedido a Arantxa Fernández, es vicepresidenta de Kogan y miembro del grupo bisexual, que nos haga una reflexión sobre esa celebración. No hace mucho, en este mismo programa, cuando se hablaba del estudio del grupo de educación de Kogan sobre la LGTBI-fobia en las aulas madrileñas, se mostraron datos muy relevantes, como que el 25% de la población estudiantil no se consideraba heterosexual, siendo el grupo más numeroso el formado por mujeres bisexuales, 12,5%. Otro dato curioso sobre la bisexualidad fue que el 50% del alumnado prefería que su pareja no fuera bisexual. Sin embargo, al final del programa, al hablar del Día de la Visibilidad Lésbica, se afirma que, según el mismo estudio, la mayor parte de la población escolar madrileña que se declara LGTBI son lesbianas. Por otro lado, se utiliza el término heterodisidentes
como término paraguas para todas las mujeres LGTBI cuando se refieren a un grupo formado muy mayoritariamente por las mujeres bisexuales. Desde nuestro punto de vista, estas palabras contribuyen a invisibilizar a las mujeres bisexuales, cuando los datos del estudio son claros en este sentido. Usar el término mujeres heterodisidentes puede ser positivo cuando se quiere hablar de las opresiones compartidas por las mujeres del colectivo, pero en el podcast se utiliza en torno al 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. De esta forma, se da a entender que todas las heterodisidentes son lesbianas, cuando no tiene por qué ser así. El dato que la mayoría de los alumnos LGTBI sean mujeres bisexuales sirve para motivar preguntas y conversaciones sobre la bisexualidad que normalmente están ausentes, tanto dentro como fuera del activismo. Por ejemplo, ¿por qué se sabe tan poco de las mujeres bisexuales españolas si es tan alto su número? ¿Cómo afecta la bifobia a las mujeres bisexuales? ¿Se está trabajando desde los colectivos y las instituciones para paliar los efectos de esta bifobia? ¿Por qué es tan diferente el número de mujeres bisexuales y de hombres bisexuales? Diversos estudios apuntan a un riesgo elevado de que las mujeres bisexuales sufran violencia de género, intragénero y violencia sexual, con el impacto que esto conlleva para su salud mental. La bifobia normalmente se manifiesta de una manera muy sutil, como omisiones de este tipo. Además, somos conscientes de que las formas de las que opera son desconocidas para la sociedad en general y también para gran parte del colectivo. Desde el activismo bisexual se están derribando las barreras que nos han mantenido en la sombra durante tanto tiempo y continuaremos luchando por un mundo más inclusivo y más justo para todas las orientaciones. Hablando de mujeres bisexuales y lesbianas, ¿qué lección de visibilidad nos han vuelto a dar las deportistas bisexuales y lesbianas durante este verano? Qué gozada ver cómo algunas campeonas del mundo de fútbol, o la marchadora María Pérez, celebraban sus triunfos con sus mujeres. Ha sido precioso ver todos esos besos lésbicos en medios deportivos. Ningún Rubiales nos podrá robar este mundial, que fue sobre todo un gran día para las chicas bis y lesbianas. Y despedimos ya este episodio 34, lo hacemos en compañía de Roberto Salas, de Beatriz Nogal, de María Jesús Rodríguez y de José María Sendra. Hasta dentro de 2 semanas, Nerea. Adiós. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.